Bien, estamos nuevamente en Patio de Letras. Soy Guillermo Maquiavelo y tengo hoy día como invitado a Carlos Matthews López. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, Guillermo. Muchísimas gracias por invitarme. No, excelente, gracias a ti. Carlos es doctor en Derecho, él es profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, es profesor de sufismo también en la misma universidad y es autor, es árbitro también a tiempo completo, ¿no? Es autor del libro Nasruddin y el sueño del sultán, que vamos a conversar hoy día sobre ese libro y algunas cositas más. Primero empiezo una pregunta personal. ¿Cómo es tu relación con los libros y con la lectura, Carlos? Bueno, es una relación muy antigua. Lo que sucede es que mi madre, cuando éramos muy pequeños, mi hermano Julito y quien habla, eh, nos, nos ponía a disposición mucha literatura. Nosotros hemos leído de pequeñitos, para que te hagas una idea, y pequeñitos te digo 5 años, 6 exagerando, ¿no? Una versión en castellano moderno, obviamente, y digamos, digerible del Quijote, ¿no? Entonces, mi primer libro fue El Quijote. Luego ya cuando he visto la de mayor, pues ¿no? Ya con los años la versión en castellano antiguo y completa, eh, pues ya es una obra mayúscula. Pero me quedo con la percepción original de niño. Entonces, de esta versión, digamos, digerible, luego, libros hemos tenido muchísimos. Por ejemplo, mi madre tenía el gusto de comprar mucha literatura. Y también hasta el día de hoy, pues, ¿recuerdas estas ofertas que habían de clásicos de oro, ¿no? Que venían colecciones. Claro, Entonces, hemos estado expuestos a la Isla del Tesoro, Sandokan, este, claro. incluso mi señora madre también era muy afecta al tema de enciclopedias, ¿no? Ese conocimiento enciclopédico que ahora ya no necesitas, pues, estos bodoques de cartón piedra con papel fino, ¿no? Ahora todo el acceso es simple y gratuito. Y luego, con el paso del tiempo, ya, digamos, en nuestra madurez, y ahora hablo de mí, eh, hasta el día de hoy, ¿no? Con mi señora esposa, nosotros tradicionalmente, por lo menos cada 2 meses, vamos a comprar literatura, ¿no? Y en casa tú encuentras libros tirados de que está leyendo mi mujer o estoy leyendo yo. Pero para ser honesto, el que menos lee literatura hoy en día soy yo por falta de tiempo. Mm. Generalmente, digamos, en verano, en que de repente hay un espacio, me enfoco en un libro, ¿no? Por ejemplo, el último que lo tengo así a medias, literalmente a medias, Los Hermanos Karamazov, ¿no? Entonces, es más, tengo hasta el día de hoy, pienso para mí que la literatura, tan solo la gran literatura clásica, la literatura que trasciende, es tanta que voy a fallecer y no voy a acabar, ¿no? Tengo una lista todavía. Y eso que leo desde pequeño, ¿no? Es imposible, ¿no? Pero esa es mi relación, ¿no? Y ya para conectarlo con esto que te interesa, el tema de Nasrudin y los cuentos infantiles, Ujú. también leía muchos cuentos infantiles. Recuerdo, quien habla es del San José Maristas del Callao. Y nunca olvido, a veces recuerdo esto en almuerzos, en cenas familiares. En Ujú. mi colegio había una biblioteca y tenía pocos usuarios, ¿no? Es más, recuerdo estar sentado ahí con las piernitas colgando, porque era pequeño, tendría Claro. 8 años. Ya era un poquito más grande, pero no era pues un tío así maduro. Ujú. Y leía, en la biblioteca tenían, los hermanos maristas, tenían estas colecciones, estos tocho-mochos de cuentos universales, ¿no? O sea, una Mm. especie de Biblia llena de cuentos de todo el santo planeta, Todos, claro. todo. Y me los pasaba leyendo, ¿no? Las mil y una noches, ¿no? Entonces, a mí el cuento siempre me ha fascinado. Y luego otra cosa que sucedió con el paso del tiempo es que mi madre enfermó, ella la quejaron muchas enfermedades, Mm. todas muy, muy terribles. Pero bueno, la muerte en realidad es ilusión, ¿no? Pero bueno, entonces a veces
necesitaba ya descansar y tenía la costumbre de narrarle cuentos. Mm. Entonces, le contaba cuentos en la noche para que duerma, pero me permitía modificarlos. Entonces, tenía pues, por lo que te he narrado, tenía en mi cabeza una batería pues de Andersen, de Perrault, de los Grimm y de mil otros que me había leído en los que compró los libros de mi mamá, los de la biblioteca de mi colegio, etcétera. Entonces, me permitía modificarlos. Mi mamá era una persona, robusta, muy gordita, entonces cariñosamente le llamamos cerdita. Entonces todos los cuentos eran así, ¿no? La cerdita con botas, ¿no? Las tres cerditas y el lobo, ¿no? Y así, todos los modificaba en que el personaje era una cerdita. Y me permitía también desenlaces cómicos, ¿no? Porque no me gusta contar la misma historia. Entonces, ahí la cerdita a veces acababa entre las patas de los caballos, otras veces era la heroína, Claro. dependía, ¿no? Dependía. Entonces, luego eso también se lo he transmitido a mi señora, ¿no? Mi señora también tiene algunas enfermedades eh, eh, bueno, es el karma, es el signo de la vida. Y a veces para que descanse, porque tenían algunos problemas de sueño, le narraba también historias, ¿no? Mm. Y lo mismo, ¿no? Solo que ahora ha cambiado, ¿no? Ahora el personaje es la negrita, ¿no? Mi señora le digo negrita. Entonces la negrita esto, la negrita el otro, la negrita igualito, igualito, ¿no? Así Claro. que no puedo escapar, o sea, si te has percatado desde niño hasta el día de hoy, esa latencia de los cuentos para niños me ha venido colgada del cuello he tenido que escribir tornarme, además de mi práctica profesional de árbitro, tornarme en escritor de cuentos para niños y con el mayor gusto del mundo, ¿no? Claro, hay una continuidad, ¿no? Y yo te escuché algo bastante interesante en una entrevista que te hicieron la entrevistadora está asombrada de un árbitro, ¿no? Escribiendo cuentos para niños y tú le mencionaste esta unidad de la vida, ¿no? Eh, Cuéntanos un poquito más sobre eso, o sea, como tú consideras, pues, de alguna manera que no hay, o sea, eh, digamos, no hay ningún problema en que se dé de esa manera. O sea, uno puede ser árbitro, escritor, ¿no? De cuentos para niños, no sé, y tener otras aficiones y la vida se va desplegando de una manera, natural, ¿no? Claro, es cierto. Un principio, una alea coránica que se suele repetir está presente en el sagrado libro del Corán, que dice La ilaha illallah, ¿no? En árabe, que significa que Dios es uno, o sea, que solo existe Dios. Mm. Ese es el principio del tawhid, de la unidad. Como señalaste, además, ¿a quién habla? Un poco para extender esta idea y se vea el detalle que quieres, sobre el cual me pides mi opinión. Ujú. Quien habla es árbitro, ¿no? Yo me dedico al arbitraje doméstico y también al arbitraje internacional. Particularmente soy árbitro del Tribunal Arbitral del Deporte. Entonces, mis actividades profesionales están enfocadas en el arbitraje. Además, también soy profesor, soy catedrático precisamente de arbitraje y de mecanismos alternativos en la Universidad Católica. Pero en la misma católica, y ahí viene lo más interesante, porque lo primero siempre a mí me suena muy aburrido, ¿eh? Lo más interesante es que soy profesor de mística islámica, o sea, profesor de sufismo. Claro. Ahora, claro, ¿cómo puede ser que... y además soy escritor de cuentos para niños. Entonces, ¿cómo puede ser que alguien es, ¿no? Árbitro internacional, catedrático universitario, escritor de cuentos para niños, es profesor de mística islámica? Mm. Ya, lo que pasa es que si vamos al sufismo precisamente, esto es un tema sagrado, ¿no? Todos somos uno, o dicho de otra manera, solo existe Alá, solo existe Dios. Todas las manifestaciones que vemos en la realidad, absolutamente todos, es Dios. Ujú. Entonces, claro, tú te preguntarás, pero ¿y dónde está Guillermo Maquiavelo, no? Claro, Guillermo Maquiavelo como Carlos Matius son ilusión. En realidad, ese concepto, el yo, el ego, en árabe se dice nafs, ¿no? Entonces, ese ego es el que nos presenta la visión, la percepción, la idea
de que existimos separados de esa realidad única, de esa unidad. Claro. El camino sagrado del Islam, específicamente el sufismo, o tasawuf en árabe, es justamente la senda de descubrir ese secreto. O sea, nosotros venimos a este mundo a descubrir un secreto. ¿Y cuál es el secreto? Precisamente, en términos sencillos, esto no es que sea tan simple, eh, es precisamente descubrir esa unidad. Dicho de otra manera, que entre lo sagrado y tú no existe distinción, no existe separación. La separación es una ilusión. Mm. Hay un símil que se suele usar en el sufismo, que es la gota y el océano, ¿no? Para hacerme entender, Guillermo es una pequeña gota que Ujú. está dentro del océano. Entonces dice, pero yo soy la gota Guillermo, ¿no? Pero cree en la ilusión de los bordes supuestamente impermeables de agua de su pequeña realidad ontológica que es la gota. Mm. No es consciente. El camino del sufismo lo que va a hacer es ayudarte a que esa gotita se disuelva en el océano del todo. Pero en realidad es darse cuenta que la gota es el océano. Es una ilusión la separación. Entonces, esa idea de unidad no solamente aplica a un aspecto, digamos, sagrado, sino aplica a todo. O sea, como no hay distinción, todas estas, todas estas correrías que te dan curiosidad de profesor, árbitro, son manifestaciones de una sola unidad. Entonces, es como decir, ¿no? Es como si fueras un actor, pero ese actor es la esencia, ¿no? Y en algún momento esa esencia está como árbitro, en otro momento está como narrador de cuentos, en otro momento está como profesor de sufismo y en otro Claro, momento está como árbitro o como catedrático. claro, claro. Por ejemplo, un director de teatro ya falleció hace algunos años, no muchos, Jorge Chiarella, que también era profesor de la Católica, ¿no? Él mencionaba también que, porque él había sido periodista, creativo publicitario, director de teatro, actor, músico, ¿no? Y él mencionaba que siempre tenía y profesor también, ¿no? Entonces siempre buscaba tener alguien a quien decirle algo, un auditorio, ¿no? Ya sea masivo por la publicidad, ya sea en el teatro más íntimo, ya sea en la clase con los alumnos, ya sea en el periódico, en los medios, ¿no? En el cine, o sea, siempre estaba, su esencia era la de un comunicador y esa esencia se iba, ¿no? Desarrollando en todos estos niveles, ¿no? Claro que uno puede encontrarle una cierta unidad. Lo que pasa es que es más difícil, ¿no? Ver eso en el árbitro autor de libro para niños, ¿no? O sea, uno piensa que quizás el autor de libros para niños debe andar pues siempre pensando en obras para niños y siempre viviendo en ese mundo y no es así, ¿no? No es necesariamente así. Este, es muy interesante. Ahora tú eh, has escrito, tienes, digamos, publicaciones de derecho, ¿no? Y el libro de Nasruddin es tu primer libro pensando en el público infantil. Cierto. Y para cerrar la idea, que me gustó tu reflexión, el término, la palabra persona, ¿no? Persona, ¿no? Viene de una raíz que significa máscara. Entonces, quizás la etimología nos ayude también, ¿no? Al Claro. final la persona tiene la esencia, ¿no? Puede usar máscaras diversas, ¿no? Pero la esencia no cambia. Lo único es que estás con una máscara, ¿no? Estás con la máscara de árbitro, estás con la máscara de profesor, etcétera. Bueno, en relación al punto que me tocabas, sí, pues efectivamente, a ver, justo eso es relevante porque es un poco la historia del libro Nasrudin. Lo que pasa es que quien habla desde hace, digamos, lustros o décadas, publica sobre derecho, ¿no? Tengo libros sobre derecho procesal, civil, tengo libros muchos sobre arbitraje comercial internacional, arbitraje de inversiones. Entonces, eh, eh, las editoriales donde publica esos libros son básicamente eh, muchas de Europa, ¿no?
varias en castellano, Ujú. otras en inglés, ¿no? Entonces, cuando ya mi primer libro, porque efectivamente Nasrudin, como me preguntabas, es mi primer libro de cuentos para niños. En el pasado no había escrito nada de literatura infantil. Entonces, justamente cuando me encuentro ante la necesidad de publicar, porque mi corazón así se sentía cómodo, eh, me doy cuenta, al inicio trato de publicar acá, en nuestro país. Mm. Entonces busco editoriales pues, infantiles, ¿no? Toco algunas puertas y ninguna se abrió, ¿no? Entonces me puse a pensar y dije, pero ¿por qué? eh, si no se ha abierto ninguna puerta, ¿por qué no tocas las puertas que usualmente tocas cuando eres catedrático, ¿no? Y árbitro. Claro. Entonces, claro, quien habla publica mucho en España, ¿no? Mucho, tengo muchos libros publicados en España. Entonces agarré y dije, vamos a tocar las puertas en España. Preguntando con algunos académicos de sufismo, me comentaron, me dieron algunas ideas, ¿no? Algunos nombres, y toqué la primera puerta y se abrió inmediatamente, que fue precisamente la editorial Mandala de Madrid, ¿no? Es Ujú. una editorial muy reconocida y particularmente enfocada, entre otros temas, en la mística. Claro. Entonces era perfecto, era la editorial perfecta para mi libro, ¿no? Porque tiene múltiples tópicos que abordan sus publicaciones, pero uno de ellos justo es sufismo. Y Mm, mi, sí, esto sí. mi libro es eso, es un libro de cuentos sufíes. Nasruddin, que hablaremos seguro ahora sobre él, es un personaje del sufismo y sus historias son la esencia, son enseñanzas de la mística del Islam. Entonces toqué la puerta y se abrió inmediatamente. Y de ahí empezó el proceso de editorial, ¿no? Revisar con el editor, con la ilustradora. Y Ujú. fue un proceso no tan corto, largo, ¿eh? Unos mesecitos, pero el libro salió inmediatamente. Y sí, es mi primera publicación de cuentos para niños y no va a ser la última, ¿no? Claro, excelente. Mira, yo tuve contacto con Nasrudin a través de una publicación de Liliana Galván sobre creatividad en la UPC, que publicó, este es un libro clásico de creatividad, y salía una historia de Nasrudin donde un poquito te enseñaba de alguna manera a pensar diferente, ¿no? A pensar, la conclusión era pensar diferente, pensar distinto, ¿no? Entonces, me llamó la atención, luego en Trujillo estuve conversando con algunos amigos que eran cineastas, comunicadores, y ellos eran fanáticos también de Nasrudin, de sus historias, ¿no? Entonces me llamó la atención tu libro, ¿no? Y vi que Nasrudin tiene un estilo indirecto, ¿no? Eh, Muchas veces rompe con la lógica y no es una fábula de Esopo, digamos, que es más como, más directa donde ya la moraleja se cae de madura, ¿no? O sea, con Nasrudin es un poquito. Oye, ¿qué pasó? O sea, espera, tengo que regresar un poquito, ¿no? Para ver qué hay ahí, ¿no? Y me parece más interesante, ¿no? Que una moraleja directa. Entonces, cuéntanos un poquito acerca de Nasrudin y finalmente cómo es el enfoque de sus historias, porque entiendo también que hay toda una estructura en su narrativa, ¿no? Cierto. A ver, primero Nasrudin, ¿no? Sería bueno presentar al viejo mulá, ¿no? Mm. Nasrudin, o Nasreddin, ¿no? También lo pueden encontrar de esa manera. Eh, Tiene Nasruddin Hodja, ¿no? Maestro, gloria de la religión, ¿no? O Nasreddin, o Mulá Nasruddin, ¿no? Mulá es un erudito en la ley islámica. Pero bueno, finalmente Nasruddin es un personaje que algunos quieren creer que existió. Algunos académicos dicen que em,
una aldea en Hortu, en Turquía, en 1208 más o menos, habría nacido el Mulá Nasruddin, y que fue, dicen, un cadí, ¿no? Un al-cadí, árabe, al-cadí es el juez, ¿no? De ahí viene la palabra castellana alcalde, ¿no? Entonces, era como un juez y además un mulá, ¿no? Un religioso Ujú. eh, de esa época. Y que era así, era un tío de historia, de conducta delirante, ¿no? Siempre sorprendiendo. Eso Claro. dicen algunos. Otros señalan que no. Ahora, cuidado, los que dicen esto, incluso hay por ahí, ya poniéndose serios, hay hasta documentos que hablan de un supuesto Nasrudín, ¿eh? Mm. Y que además, en esta ciudad se celebra anualmente un festival dedicado al mulá porque asumen y no admiten discusión de que existió y que vivió ahí, ¿eh? Pero Ah, bueno, y bien. la otra posición es que no, que Nasruddin es una creación, ¿no? Es solo un, si Un quieres llamarlo, personaje. exactamente un personaje, ¿no? Claro. Creado precisamente por los sufíes, ¿no? O sea, el sufismo es la Ujú. mística, el Islam es el corazón espiritual del sagrado, contenido en el sagrado Corán. Es el secreto que hablamos hace un rato, al cual Claro. venimos todos a este mundo a descubrir. Y ese secreto es Dios, es Alá, y que no es distinto en nosotros, ese tawhid que hablábamos, esa unidad, ¿no? Unidad, claro. Entonces, ese sufismo no es necesariamente fácil de transmitir, mi querido Guillermo. Ujú. Entonces, justamente, las historias de Nasruddin las suelen usar los sheikhs. Los sheikhs es una palabra que, digamos, hoy en día podemos traducir como viejo, maestro, ¿no? Pero en realidad su raíz árabe original tiene que ver con el tema de las canas, o sea, alguien que pinta años, ¿no? Ujú. Entonces, el sheikh, para hacerme entender, es como el maestro de una tárica, o sea, como una escuela, ¿no? De sufíes. Ya. Entonces, los sheikhs suelen utilizar tradicionalmente, desde hace siglos, estas historias de Nasruddin para transmitir enseñanzas que, como bien decías hace un rato, si se quisiera hacer a partir de la lógica, sería prácticamente imposible, Claro. porque estamos hablando de lo inefable, o sea, de aquello que no se puede transmitir con palabras. En realidad, sufismo es algo que solo puedes aprender a partir de su práctica. Mm. Pero una forma de, digamos, de algún modo transmitir la esencia y a partir del humor, ese clic que genera en la cabeza, ese chasquido que te da en la cabeza, la broma repentina que te hace reír, hay algo en tu mente y se queda con parte de esa esencia sagrada, ¿no? Entonces, es una herramienta, ¿no? Es una herramienta el viejo Nasrudín del sufismo. Ujú, ujú. Y el humor, qué interesante, ¿no? Porque el humor y tiene que ver también con la creatividad, con ese desvío de lo normal, de la situación normal, donde, ¿no? De pronto nos desviamos por un momento y luego regresamos al camino, ¿no? Hay muchos estudios, no sé, de Bono, ¿no? Edward de Bono, con el pensamiento lateral, con la provocación, ¿no? Como te comenté, yo me encontré con Nasrudin en la enseñanza de la creatividad, ¿no? Entonces, el valor del humor es justamente, creo yo, o sea, le quita un poquito, lo hace más humano, ¿no crees tú? Lo hace o sea, le quita lo sagrado, o sea, está lo espiritual, ¿no? Pero no está de una manera, te voy a contar de qué se trata la vida, ¿no? Sino es un señor cargando un burro. Entonces, oye, ¿qué? Entonces, sí, a partir de ahí, que no te interese lo que la gente piensa de ti. Y porque unos van a pensar que estás haciendo bien y otros van a pensar que estás haciendo mal, ¿no? Entonces el humor ayuda, ¿no? Rompe, o sea, barreras, ¿no? Ciertamente, ¿no? Tengo para mí que las historias de Rudin, desde mi perspectiva, tú las puedes observar desde dos ópticas. Ujú. Primero hay un conocimiento práctico, ¿no? No Claro. es, como decías, no es esopo, no es samaniego, pero hay un conocimiento, digamos, práctico que se deduce de la historia. Eso la mayoría de personas no van a tener gran dificultad en pillar, en entender. Claro. Pero el tema es que Nasruddin tiene un segundo nivel.
que es el secreto, es ese nivel sagrado que está en la historia, ¿no? Por ejemplo, pero mira, quien nos escucha de repente, estos dos tíos están hablando de Nasrudin y no nos cuentan nada de Nasrudin. Les voy a contar una historia y la Claro, vamos a mirar, una sencilla, para ver cuál es la esencia de esto en Nasrudin, ¿no? A ver, dice que un día el imán, el imán es, para que entiendan, así de simple, es como el sacerdote en una mezquita. ¿Ya? Entonces el imán estaba dando pues estaba en medio de la oración, ¿no? Con los fieles, ahí está postrado, ya saben que en el Islam se postran, ¿no? Y ujú, entonces, y repetía fuertemente, pues, ciertos momentos importantísimos de grandes sahabas, amigos del profeta, ¿no? Y gritaba y se sacudía. Entonces, Nasruddin, ¿no? Lo mira, ¿no? Entonces el imán agarra y se para y dice, pero ustedes no se conmueven, y sigue contando las anécdotas de Muhammad y de otros. Y en eso Nasruddin lo mira y comienza a llorar. Entonces el imán se emociona y dice, ajá, no, miren a ese hombre pío, noble, se ha conmovido con las historias magníficas de nuestro santo profeta. Y entonces lo señala, pues, y Nasruddin le dice, sí, imán, le dice, cuéntanos. Lo que pasa es que cuando lo vi a usted sacudir la cabeza y la barba, sabe usted, en la mañana se murió mi cabra. Y cuando usted sacudía así la cabeza y la barba, me hizo recordar a mi cabra y no pude sino llorar. qué bueno, qué grande Claro. Narujin. Ahora, tú dirás, ¿qué cosa es lo que te está diciendo, no? Mm, A ver, primero, a un nivel práctico, tú podrías decir, claro, se está burlando de la autoridad, ¿no es cierto? claro. Se está burlando de la autoridad, se está burlando, ¿no? Sí. Y se está riendo de que el tipo tiene una barba grande y que se parece a la barba de la cabra y bueno, le causa gracia. Ya, pero en realidad, si vemos un poquito el segundo nivel, el nivel sagrado, ahí tiene que ver con la esencia de las cosas, ¿no? Entonces, la esencia de las cosas no es la esencia de la verdad, al-Haq en árabe, la verdad. Y Mm. además es uno de los nombres de Dios, de Al-Fatala, de Alá. La verdad y la esencia no está en hacer grandes piruetas, Está en el en artificio. exactamente. No está en recordar y la oratoria elocuente de las hermosas aventuras de ciertos hombres santos. En eso no está, ¿no? Mm. Es Nasrudin lo que le está diciendo a todos, incluido al imán, es, oye, en vez de estar contando todas estas cosas, Claro, ponte en el camino de la santidad, ¿no? O sea, ese es las claro, palabras y las historias bonitas, no son realmente lo relevante, ¿no? Lo relevante es la propia práctica, es claro. la práctica sin formas. Había un místico, quizá se le suele llamar Sheikh Al-Ekber, o sea, maestro de maestros, que se llamó Ibn Arabi. Y es más, nos queda cercano porque él era de Murcia, murciano, de la Mm. época del Andalus. Y es un místico reconocido en todo el santo planeta, es muy, muy, muy profundo. Y para hacerme entender, una cosa que él recomendaba a sus discípulos les decía, ¿no? Anda, y él es musulmán, obviamente, ¿no? Anda y practica. ¿Qué maestro? Practica cristianismo. Y tú también practica budismo y Mm. practica Sikh. Sigue todas las sendas. ¿Por qué? Tú dirás, ¿no? Porque ¿qué hemos dicho? La ilaha illallah. Todo es Dios. Mm. Entonces, todas las manifestaciones sagradas apuntan a lo mismo, solo que cambian los nombres, cambian las formas, los rituales, pero estamos hablando de lo mismo. Pero esa es la esencia, eso es lo importante. Preocúpate de tu corazón, no de que otros te escuchen y te vean y digas cosas lindas y recuerdes epopeyas magníficas. No, 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 preocúpate de ti mismo. La esencia, la esencia de un sufí es un corazón limpio, blanco como la nieve. Ese es el punto de preocupación.
no las formas, ¿no? Es Ujú. un poco lo que el viejo mulá quería decir. Patio de Letras con Guillermo Maquiavelo.